Muy buenas con todos. En esta opinión, número 7 ya, hablaremos sobre los límites exactos del Imperio Romano, es decir, hasta qué punto exactamente llegaron en cada parte de su imperio y por qué. Es decir, analizaremos sus fronteras en las Galias, Britania, Panonia, Dalmacia, Moesia, Siria, por supuesto, y pues África. Evidentemente, analizaremos todas estas por partes y también tendremos en cuenta por qué hay una frase que me gusta mucho de cierta manera porque creo que es muy acertada en cuanto a que la República Romana era eminentemente ofensiva, mientras que el imperio era eminentemente defensivo, especialmente después de las conquistas de Augusto. Bien, empecemos con un pequeño resumen de que el imperio romano, en momentos en los que fue república y tras la guerra contra Cartago, se fue expandiendo en primer lugar contra España, contra Hispania. Desde las propias guerras contra Cartago ya estaba ocupando la que más tarde sería la provincia Tarraconensis, es decir, hablamos del Levante español y la Bética, y de ahí pues Hispania adentro. Más tarde empezaría a ocupar Grecia. Luego los antiguos territorios cartagineses, ya desde las guerras contra Cartago tenían su poder Córcega y Cerdeña. Sicilia desde la caída de Siracusa, y las Islas Baleares ya habría que esperar hasta la séptima década del siglo II a.C. para que fuera conquistada las tribus locales que habían servido a Cartago tiempo antes. Bien, tengamos en cuenta que rumbo a la Galia Cisalpina también empezaron a avanzar ya en el siglo II, pero no terminarían de conquistarla por completo hasta el reinado de Augusto, mientras que la Narbonensis ya estaba conquistada desde antes de que Julio César lanzara su campaña en las Galias en los años 50 antes de Cristo. Por supuesto, mientras todo esto pasaba, tenemos las guerras contra el reino del Ponto, las famosas guerras mitridáticas en Asia, en el Mediterráneo oriental, lo cual permitió que Roma se expandiese por toda Anatolia. La caída del reino Seleucida hizo que Pompeyo penetrase en Siria, el siglo I a.C., y con la muerte de Cleopatra, ya igualmente bajo el reinado, casi el reinado de Augusto, se conquista Egipto. Habrá que esperar un poco más para que se conquiste Britania. Recién en el reinado de Claudio empiezan las primeras invasiones serias para conquistar el territorio, que no será completamente conquistado hasta después del reinado de Nerón, que se fija la frontera ya a las puertas de Escocia, a las puertas de la tribu de los Pictos, y que por poco no fueron conquistados tanto por Agrícola, el general Agrícola, como por Severo, un siglo y pico después. Bien, tengamos en cuenta esto, las islas del Mediterráneo pues también las van conquistando distintos cónsules, en el caso de Creta, en el caso de Sicilia, que creo que la campaña pirata de Pompeyo, una de las dos la termina por conquistar, lo mismo con Rodas. El reino del Bósforo se termina siendo vasallo de Roma, creo que desde antes, pero principalmente a partir de la época de Augusto. El reino del Bósforo quedaba en Crimea, ojo al dato, hice un video sobre ello, sobre el reino, que pueden consultarlo en el canal. Un reino muy, muy curioso, teniendo en cuenta de que fue el único reino griego, y más que griego, multicultural, que sobrevivió a Roma dentro de su esfera de influencia, porque el resto de los reinos clientes serían absorbidos durante el reinado de Calígula, Claudio y Nerón. Ahora bien, tengamos en cuenta ya que las provincias de más o menos de Europa central, lo que es Panonia, lo que es Noricum, lo que es Retia, todo eso es conquistado bajo el reinado de Augusto, que empieza a expandirse por el Illyricum en general. O ciertas provincias que aparecen en mapas romanos, pero no son provincias romanas, bueno, no lo fueron por mucho tiempo, fueron Mesopotamia, que la conquistó Trajano brevemente, y Dacia, que estuvo más tiempo durante control romano, pero normalmente no estuvo demasiado tiempo
bajo Roma, simplemente estuvo desde la época de Trajano hasta ya Aureliano que abandona la provincia y Constantino parece reconquistarla, pero no tengo la certeza por cuánto tiempo. Lo que sí sé es que ya para el reinado de Teodosio, de hecho desde mucho antes ya, la Dacia está completamente abandonada del control romano. Bien, vamos entonces por cada frontera. Ya en el reinado de Augusto se termina de conquistar toda Hispania, incluyendo las tierras de los vascos, y Italia no se frontera con ningún lado, así que vamos a empezar a ver fuera de ahí, desde el norte de Europa hasta Egipto, básicamente. Bien, empezamos con Britania. ¿Qué nos encontramos en Britania, más allá de Britania, y por qué el imperio no se expande? Bueno, nos encontramos Irlanda y Escocia. Escocia, como ya dije, tanto Agrícola como Severo intentaron conquistarla, pero nunca terminaron de concretarlo, principalmente porque iba a ser muy costosa la pacificación de la región, la cual era muy pobre en el caso de Escocia, con pueblos muy belicosos. Y bueno, a ver, tal vez a largo plazo hubiera sido bueno conquistarla, porque así no había que construir el muro de Adriano, así no se, los pictos no se ponían a invadir cada 2 por 3 el sur. Pero bueno, y aparte que la piratería también iba a reducirse, pero bueno, no se pudo conquistar Escocia. A ver, se pudo, pero no tuvieron presupuesto en ese momento y pues ya se abandonó, simplemente no se hizo. Hay cosas que pasan así en la historia, ¿no? Y en el caso de Irlanda, pues bueno, los druidas irlandeses no se metían con nadie, así que los romanos pues comerciaban con ellos. Hubo alguna que otra campaña bastante poco documentada. Hibernia se llamaba Irlanda, pero al final tampoco la conquistaron. Irlanda no molestaba mucho, la verdad. No tuvieron por qué hacerlo porque tampoco era un territorio demasiado rico que digamos, y Roma no sabía que desde Irlanda hubiesen podido zarpar hacia Norteamérica, y por lo tanto para ellos Irlanda era como que literalmente la punta del mundo. Entonces, tenemos por supuesto Germania. ¿Quién no conoce Teutoburgo? Básicamente, durante el reinado de Augusto se conquista casi toda Germania. Bueno, se lleva la frontera hasta el río Elba. Más allá del río Elba no se sabía si se iba a llevar, si se iba a seguir expandiendo la frontera. Pero más allá del río Elba, ¿qué tenemos? Tenemos una Dinamarca fría e incómoda. Tenemos una Pomerania pantanosa. Bueno, sobre todo la región de Prusia Oriental, que queda un poco más allá. Tenemos zonas que, mucho bosque, que a los romanos no le hacía ninguna gracia seguir expandiéndose. Y ya de por sí la zona de Germania que habían conquistado no era muy rica, que digamos. Entonces, cuando ocurre Teutoburgo, a pesar de que fue una masacre completa, los germanos se rebelaron contra las tropas romanas y acabaron con 3 legiones. A pesar de eso, Augusto logra girar la tortilla y convoca a Germánico y a Tiberio para que castiguen a los hermanos en la batalla de Idistaviso en el 16 después de Cristo. Si mal no recuerdo, se logra un castigo contundente a los hermanos, pero no se termina de conquistar Germania. Germánico es llamado, Germánico en general a cargo de los romanos, no tenía ese nombre precisamente por su historia en Germania, no porque fuera germano. Es convocado por Tiberio, nuevo emperador a Roma, y Tiberio pues lo manda a Siria. Así que cancelada la campaña de conquista de Germania y la frontera se fija en el Rin. A partir de aquí no se volverá a intentar conquistar Germania. Bien, nos vamos a la zona de Noricum y Panonia. ¿Qué pasa aquí? Si se pueden fijar en el mapa, el Noricum corresponde a la actual Austria y Panonia a la actual Hungría. Más allá de Austria y Hungría que hay, pues está la República Checa, está Checoslovaquia, antigua Bohemia, como lo quieran llamar. ¿Qué pasa? Checoslovaquia, bueno, Bohemia no era un territorio pobre, tenía sus minas, tenía sus cosas, era un territorio cómodo porque estaba también rodeado de montañas y en general se intentó conquistar, pero pasó para que eso ocurriera, y los intentos de conquista ocurrieron con las guerras marcomanas bajo Marco Aurelio.
Marco Aurelio le dio unas hostias muy serias a los marcomanos e intentó conquistar la región. ¿Qué pasa? Que cuando ya la región estaba prácticamente conquistada y se iba a empezar ya la colonización propiamente dicha, el sucesor de Marco Aurelio, su hijo Cómodo, desestimó la conquista, firmó la paz con los marcomanos y tunturuntum, cada uno para su casa. ¿Qué implicó esto? Implicó que esta región jamás fue conquistada. Quizás una vez conquistada hubiese sido más o menos indefendible, pero el caso es que este fue el único intento del que tengo conocimiento de que los romanos intentaron lanzarse contra Bohemia, contra esa región que de hecho sería la primera en perderse ya bajo las invasiones hunas, así que vamos a ver cuánto tiempo hubiese podido sostener la Bohemia. Pero bueno, vamos hacia la Dacia. Dacia Moesia es una región actualmente, parte de Rumanía, parte de Transilvania. Que pasa algo muy curioso con esta región. Y es que Trajano conquista la Dacia no tanto porque quiera, ni por sus minas de oro que fueron muy jugosas, sino porque en la Dacia se estaba formando un reino muy poderoso. Un reino que podía rivalizar a Roma en la región de los Balcanes y era el reino dacio, con su rey Decébalo, uno de sus tantos reyes, que amenazaba por supuesto con quitarle las ricas provincias de Moesia inferior y superior, incluso hasta provincias del Illyricum. Por lo tanto, Trajano tuvo que lanzar una campaña de conquista para eliminar a Dacia de una vez y por todas, ya que el emperador Domiciano no lo había conseguido. Como resultado, la Dacia es conquistada hasta el reinado de Aureliano, en mediados del siglo III, en plena crisis del siglo III, Aureliano abandona la Dacia, que de facto posiblemente haya estado abandonada por las invasiones godas, y más allá de la Dacia el imperio no se expande, porque más allá de la Dacia se encontraba Sarmatia. Sarmatia era como se le decía a Rusia, a Ucrania, a Volinia, a toda esa región de allá. Y por supuesto, arriba del Bósforo también estaba esta región, así que también podemos incluir al Bósforo dentro de este límite. Y pasa que era una región extensísima, no habían fronteras claras. Creo que los romanos sabían, por supuesto, del río Dnieper, que está en Ucrania, un río muy grande como para ser una frontera, pero igualmente Sarmatia es demasiado grande, no se podía conquistar, no había los medios, no habían riquezas y en general para allá Roma no se expandió. Bien, llegamos a la frontera con Armenia y con Mesopotamia. Como todos sabemos, fue Trajano quien conquistó ambas provincias. Armenia de vez en cuando era romana con un rey cliente, de vez en cuando era persa o parta. Y Mesopotamia es conquistada por Trajano brevemente, por supuesto. Se va a perder debido a la rebelión de Quitos, o sea, a la segunda rebelión judía, que obliga a Trajano a retirarse. Y bueno, y él mismo se muere, pobre. ¿Hubiera sido sostenible mantener la provincia de Mesopotamia? Yo me atrevería a decir que sí. Pero es complicado. Es complicado porque Mesopotamia había estado desde hace mucho tiempo bajo control de los partos. Y había mucha influencia heleno-persa que tampoco le caían demasiado bien los romanos. Y en general, Mesopotamia era una provincia muy, muy rica, pero iba a ser difícil de mantener. Aparte de que los partos y los persas no iban a tolerar que los romanos estuvieran frente a su corazón, frente a Persia. Siento que es una provincia que le hubiera venido muy bien al imperio, siento que lo hubiera podido mantener y hubiera sido rentable con el adecuado presupuesto, pero la muerte de Trajano iba a provocar que ya después el imperio no pudiese reconquistarla. Y de hecho Adriano se retira de Mesopotamia. Quizás le era más rentable simplemente dejar a los partos casi que como tributarios, porque el imperio parto se deterioró mucho después de esta guerra contra Trajano, pero bueno, no es sostenible. Y el avance más allá de Armenia está la Transcaucasia, es una zona similar a la Sarmatia y en general tampoco conviene mucho conquistarla, aunque Roma bien que de vez en cuando llegó a controlar la costa oriental del Mar Negro. No sé si nominalmente, no sé si oficialmente, pero también por ahí tenía sus reinos clienterales. Entonces,
no tenía que preocuparse mucho de esa región. Aparte, quizás el Imperio Romano no sabía con certeza que el mar Caspio estaba del otro lado, entonces podían hacer una buena barrera natural en caso de conquistarlo todo, pero, ajá, o sea, muy costoso probablemente. Bien, vámonos a Arabia. ¿Por qué el imperio no conquista Arabia? Muy interesante. El Augusto intentó conquistar Arabia, una expedición al mando de un legado, el gobernador de Egipto creo que era, a través del Yehaz, que es la zona esta montañosa que hay en Arabia Occidental. A través de esa zona intentó bajar hacia Yemen, más o menos, en conquistar toda esa zona. Y después conquistando Arabia. ¿Qué ocurre? Ocurre que los árabes le guiaron mal y pues la expedición fracasó y al final se desestimó la conquista de Arabia. Y en general, Arabia era difícil de conquistar en esa época. Pura tribu en el centro y algunos reinecillos en los bordes. Reinos un tanto avanzados, pero reinecillos tanto difíciles de someter a tan lejos de Roma, ¿no? Y entonces, por supuesto, eso sí, bajo el reinado de Trajano se conquista Nabatea, se conquista el reino de Nabatea, que quedaba más o menos al sur de Palestina. Un pedazo de Arabia con el que se le va a tener que conformar Roma. Y más allá no Irán. No Irán por los mismos motivos. Arabia no era una provincia muy segura y era complicada de conquistar. Y no era seguro que tampoco no fuera a poder, por ejemplo, recaudar impuestos de aquellas tribus árabes. Pero bueno, tenemos la frontera con Egipto. Roma de vez en cuando lanzó sus expediciones de castigo contra Sudán. Hubo una reina sudanesa, Nubia, en aquel momento se llamaba Sudán. Hubo una reina Nubia que intentó que saqueó Egipto y el gobernador de Egipto le paró los pies y la humilló y le saqueó medio Sudán, media Nubia, pero nunca hubo un intento serio de conquistar Nubia, presumiblemente porque Roma igualmente no le veía beneficio, era una región que le quedaba muy lejos, le parecía insegura y en general posiblemente le fuese más rentable comerciar con ellos. Vámonos, por supuesto, al resto de África. De Mauretania a Cirenaica, el imperio tenía un grave problema al sur. Bueno, problema entre comillas. En tiempos en los que el imperio era presionado era un alivio, pero en tiempos en los que el imperio presionaba era un problema, y es que estaba el enorme desierto del Sahara. Por supuesto, hubo sus expediciones romanas hacia la zona de Mali, hacia la zona de arriba de Gabón, tal vez, el Níger, toda esa zona. Roma la exploró y se dio cuenta que si quería llegar a esos lugares donde tal vez habían células de civilizaciones africanas que más tarde florecerían, como el reino de Ghana, como el reino de Mali, si quería llegar abajo tendría que lanzar una expedición a través del Sahara y controlar aquello iba a ser muy difícil, la verdad. Ejercer el control sobre regiones tan lejanas por las cuales hay que pasar a través de un desierto inhóspito y enorme a partir de muy pocos puntos de paso, guiados por las tribus locales, realmente a Roma no le convenía de ninguna manera. Por lo tanto, una conquista ya del África subsahariana quedaba descartada para Roma, por más que Roma valoraba a los subsaharianos, porque siempre eran bastante vistosos y bastante comprados los esclavos subsaharianos, especialmente etíopes en el Imperio Romano. Eso ya entra dentro de otro tipo de cosas, pero básicamente, más allá del racismo del siglo XVII, XVIII, XIX, en la época de los romanos, un esclavo negro, pues, o una esclava negra era algo bastante preciado y bastante escaso, por supuesto. Bueno, quizás no tanto, en dependencia de las campañas que lanzara Roma contra Nubia, los prisioneros de guerra y todo eso, pero bueno, en general no era como los germanos que estaban a patadas por todos lados. Pero bueno, nada, básicamente esto ha sido la opinión número 7, más que una opinión es un hecho, o sea, porque Roma se detuvo en las fronteras, pues ahí está los motivos, tampoco son muy alocados.
Pero si conoces alguno, si tienes algo que aportar, por supuesto, déjalo en los comentarios. Ya que, no sé, por ejemplo, hay zonas como Panonia, que me gustaría saber exactamente por qué a Cómodo no se le ocurrió ya completar la conquista de Bohemia, porque, claro, hay autores que dicen que es porque era un idiota, pero igual y había otro motivo, quién sabe. No lo sé, porque aparte la invasión la había llevado Marco Aurelio, o sea, Marco Aurelio era un hombre muy comedido. No hubiese intentado conquistar Bohemia eh, de no haberle visto rentabilidad. Así que no tengo la menor idea de si realmente hubo algo más que la simple falta de visión de Cómodo. Pero bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su tiempo y por supuesto, suscríbanse que ya llegamos a los 1000. Cuídense.